Hola amigos, soy Javier Vicente. Carlos Bertolero. Juntos hacemos Metele. ¿Qué son pasteles? Por la edición número 16 con el amigo Héctor Daniel Nieva, licenciado en Comunicación Social, viejo amigo. Digo viejo porque desde que vine a Catamarca en el año 87 empecé a disfrutar de su creatividad, de sus programas, que podían verse por el viejo Canal 3 de Catamarca, repetidora del 7 de Santiago. Creo que en esa época era la única televisión que había junto con Canal 12 de Córdoba. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Bien, después de un largo recorrido nos volvemos a encontrar acá con Javier, pero sí, muy bien acá y con el amigo Bertolero también. Te invitamos, Daniel, un poco para recordar tu presencia, digamos, en los medios. Desde aquella época, para mí eso era nuevo, pero vos ya lo venías haciendo. Creo que con Héctor Pianetti eran lo más creativo que había en ese momento. Después se sumó el que sería nuestro productor de hoy, el joven Carreño, a hacer cosas creativas en la televisión, pero ya en el cable en el que, bueno, yo era el gerente, mientras vos estabas haciendo tus programas. Yo recuerdo que vos hacías Antarca, entre otros programas, ¿verdad? En esa época hicimos varias experiencias. Una era Antarca, que trabajaba mucho con encuestas callejeras y se trataba de editar y poner en contradicción algunas ideas y algo de creatividad. Por otro lado, después hicimos Puntos Suspensivos, después hicimos varios programas e ideas que, bueno, en ese momento se pudieron hacer porque el canal, en ese momento Canal 3, que era repetidor del Canal 7 de Santiago, permitía un esquema de trabajo bastante interesante dentro de lo que era la tecnología de la época. Pero claro, sí, hacían el noticiero, estaba Don Villafañe, con Piquín Vázquez. Hubo una época que se hicieron 21 producciones en ese canal, muchas producciones semanales. Claro. Y se trabajó un ámbito de bastante libertad y bastante apoyo, digamos, de los técnicos y con pocos elementos. Y creo que fue un momento bastante importante de la televisión, del desarrollo de televisión de Catamarca y el noroeste, porque seguro que sí. No había tanta producción local. Y más allá de la calidad y más allá de la gente que llevaba al frente cada uno de esos proyectos, creo que fueron muchas horas de televisión que dieron identidad en esa época. Así es. Perdón, ¿y por qué resaltas lo de libertad? Porque salíamos de la democracia, comenzaba la democracia y salíamos de la dictadura. Y los medios de comunicaciones estaban estructurados en el viejo modelo de la dictadura. ¿Y hoy? Bueno, hoy es otro escenario. Hoy ya los medios de comunicación ya no son los mismos. Hoy el diario en papel casi ha desaparecido en términos de consumo masivo. El tema del consumo de la información es diferente por parte de los... Pero yo veo que hay cierto direccionamiento hacia un sector un sector de la prensa tiene un direccionamiento claro hacia favorecer ciertas ideas y los periodistas... Cuando dijo libertad te sonó a... Claro, a mí me sonó a que el medio condiciona o los periodistas permiten que ser condicionados. Los medios de comunicación tienen... la empresa. Los medios de comunicación / empresa tienen su interés económico. Dentro de ese esquema de intereses económicos, los periodistas pueden hacer algún espacio para sus propios intereses, por decirlo de una manera. Ahora bien, cómo se desarrolla eso en cada contexto histórico, en cada momento histórico, es diferente. ¿Qué sé yo? Estábamos hablando de la década del 80, la Subsecretaría de Información Pública, manejada en la época del doctor Sadi, era un modelo muy cerrado y muy autoritario. Trabajar con medios de comunicación, ya sea de radio, prensa gráfica, en ese momento, radio había muy pocas. Sí. Diarios había uno solo casi, que era hegemónico, que era La Unión, que a su vez dependía del obispado. Digo, o sea, con lo que teníamos el obispado y teníamos la apertura democrática. Yo fui abogado durante un tiempo de La Unión, era una cosa temible.
Entonces, a su vez, nosotros éramos Canal 13 en ese momento, era repetidora de Canal 7 de Santiago, de Néstor X, sí, un personaje dueño, de, entre otros, del Banco Santiago Estero. Entonces digo, Santiago. No era el Che Guevara. Bueno, Claro. entonces digo, era dueño de Santiago. en ese escenario, hacer medios de comunicación, hacer productos donde uno pudiera expresar y trabajar la creatividad y poder romper el statu quo, Era Y doy fe que lo hacían. absolutamente extraordinario. Sí, lo hacían. Soy testigo de eso. Hoy sos directivo, sos propietario de una FM 90.3, FM Cacán, junto con otro amigo, Pablo Sánchez, y estás, digamos, de los dos lados del mostrador, se podría decir. Antes eras el periodista que, digamos, seguía los lineamientos del medio, hoy sos el que dirige la empresa. ¿Cómo te sentís en ese rol? Bastante, diría, bien, ameno. Puedo trabajar haciendo cosas que me interesan, que es producir contenidos locales y tratar de potenciar elaboración de contenidos locales. Ahora bien, el escenario de la radio, que es bastante interesante en Catamarca, porque es un medio que tiene mucha penetración, digo la radio FM tradicional. Así es. Me agrada, me interesa. Por lo menos hemos tratado de hacer algo interesante que no sea, digamos, repetir lo establecido. Ahora bien, hay un problema que es económico y hay un problema de formación de los recursos humanos. Digamos, hay que lidiar con esos dos elementos y tratar en lo posible de lograr productos dignos. Vos tenés publicaciones, sos periodista, has publicado varios libros. Has trabajado como asesor en el Ministerio de Educación, recuerdo en la época del ingeniero Galera. ¿Cómo ves el panorama del periodismo local en general, no solo de tu medio? Es una difícil pregunta. Alguna vez se la hicimos a Marcelo Gallo, alguna vez se la hicimos a Paquito Uriarte, y te vas a tener que jugar un poquito. A mí no me gusta lo que hay de periodismo. ¿Te gusta? No te me gusta. Creo que es de baja calidad. Creo que lamentablemente no se trabaja en la escritura, no se trabaja en la expresión oral y no se trabaja en los contenidos locales. Creo que no hay opinión, no hay columnas de opinión, o muy poco hay. Y creo que desde el punto de vista de lo que yo sostengo a esta altura del partido, creo que el periodismo cada vez se va, en términos de cualidad o en términos cualitativos, se va hacia una vertiente antropológica. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Digo, hoy en día el periodismo va a contar y debe contar, a mi modo de ver, historias humanas. Historias de vida. Se decía historias de vida hasta hace un tiempo, pero yo diría más profundamente. Diría que la entrevista que hacía el antropólogo para registrar los contenidos, para expresar lo que sucede en el ser humano y en el contexto social, creo que hacen pie ahora con el periodismo. Creo que el periodismo tiene esa salida hoy en día. Uh-huh. Creo que ahí está la diferencia del periodismo de hoy hacia el futuro. Ahora bien, en el viejo periodismo de la crónica, de la opinión y de, llamémosle, la historia cotidiana, creo que Catamarca ha perdido mucho. Había buenos periodistas, pero hoy en día casi nadie tiene una buena pluma. ¿Y no te parece que en líneas generales se roza la superficie y se va muy poco a lo profundo? Que es un poco, me parece, lo que estás pidiendo en ese sentido antropológico, digamos. Ir al fondo de la cuestión, ¿por qué la gente actúa como actúa? ¿Por qué hace lo que hace? Creo que hay un punto de ahí que es la formación, digo. Pero no tan solo del periodista, de toda la clase dirigente, de toda la sociedad. De todo el mundo, sí. Digo, hoy en día, pero no lo digo en términos peyorativos, pero este tema de que nadie lee. Sí, nadie lee. Sí, es nadie una realidad. Nadie escribe. Tenemos un lenguaje cada vez más limitado. Exactamente. Entonces, si nadie lee, si nadie escribe, el nivel va decreciendo. El otro tema es que los gustos populares también han decrecido. Llámese música, llámese consumos culturales. Digo,
Y el consumo cultural está dado por el celular. por ejemplo. Y el celular, ¿qué tiene? TikTok y los chistes. Sí. Y nada más. ¿Qué es por ansiedad? Es muy... Por ansiedad. Te pregunto a vos. Yo creo que... No porque sé se mete el productor de anticipo, Sí, ¿no? Sí, sí. No, sí. no, Sin también- permiso. Es un ¿no? tipo Este, complicado. Me parece si vos interesante. querés interrumpirlo o pegarle, no hay Es ningún un tipo problema. complicado. Claro. Tipo... Perdón, disculpe. Yo creo que... Y el café es malo. Yo creo que puede ser Ah, el tema de la ansiedad, pero creo que hoy en día las redes sociales, la revolución científico-tecnológica, fue tan fuerte que el resultante que tenemos todo en la elaboración de contenido es entretenimiento. Claro. Entonces todo el mundo trabaja en el entretenimiento, no trabaja el componente educativo o no trabaja el componente informativo, si querés llamémoslo, o antropológico, lo que vos quieras. Nos falta digerirlo todavía. Entonces creo que es tal la revolución científico-tecnológica que nos falta elaboración de contenidos. Entonces creo que el tema está en amasar ese contenido, elaborarlo y distribuirlo. Nos abruma lo mucho, pero no seleccionamos calidad o interés, ¿verdad? Claro, pero ese mucho que vos estás diciendo es muy, muy superficial. Claro. Es nada. Claro. Hoy comentaba en mi casa, no le interesa a nadie, pero bueno, voy a tratar de que, digamos, No lo digas. para amenizar, mientras hacía una de esas largas esperas de aeropuerto, 5 horas esperando, tenía sentado al lado un señor mayor. Un señor, me hacía acordar a Freddy, no tan mayor como yo, pero un señor de 60 años, que estaba con un teléfono, y en el teléfono, porque nosotros muchas veces vemos que los chicos están muy metidos en el teléfono. Este señor a las 5 o 6 de la mañana estaba con algo que en un solo canal, o sea, sin cambiar, le iba pasando una locura de cosas. Gente que hablaba a los gritos, pasaba unos segundos y era gente que caminaba para atrás, pasaban unos segundos y era gente que daba una supuesta información, pasaban unos segundos, era toda una locura eso, y todo en la cabeza de ese señor, un hombre grande, que vos decías, este señor parece tener la capacidad de discernir entre lo que debe consumir y lo que no debe consumir. Parece. Bueno, parecía, pero Claro. no era. Y yo creo que refleja un poco lo que estabas diciendo vos recién, ¿no? Creo que el proceso de selección y la forma de consumir los contenidos creo que es un tema que hay que trabajarlo en términos personales y en términos sociales. Digo, a ver, hay una cosa que a mí me molesta constantemente, que es que a cualquier momento llega un WhatsApp. Cualquier momento, uno está comiendo, está durmiendo la siesta. Sí. Digo, hay que tener límites, es Sí. decir, en determinado horario te acepto el WhatsApp, Claro. en otros horarios no. Digo, porque si no es terrible el desorden, pero no un desorden creativo, es un desorden que lamentablemente nos genera conflictos en términos personales. Y ansiedades. Muchas veces estás pendiente de si te perdés algo importantísimo. O Normalmente no. hábitos raros, por ejemplo, la gente ya no habla, el celular es un teléfono, Claro. no habla por teléfono, envía mensajes grabados. Sí. Sí. Digo, ¿por qué no hablar por teléfono con la persona que me interesa? Yo Digo, estaba viendo en una oportunidad una parejita, aparentemente novios, que se comunicaban, estaban los dos en la misma mesa y en lugar de hablar se comunicaban por mensaje en el teléfono. Sí, cuesta creerlo, pero pasa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Desapareció el libro, desapareció todo. Un chico de 12, 13 años le dice al padre, es el caso de un amigo, le dice al padre, no te preocupes, dice, ya están terminando las vacaciones, tenés que preparar no sé qué trabajo tenés. Con la inteligencia artificial lo hago. Dice, Claro. en una palabra están utilizando la tecnología sin tener una base de conocimiento, sin haber investigado, sin haber hecho nada. Y bueno, ese mismo problema se manifiesta en el periodismo, obviamente, se manifiesta En todas las los, facetas. en todos los ámbitos Claro. nuestros. En todas las facetas. Pasando a otro ámbito de tu actividad, que ha sido muy prolífica, porque recordábamos, hablando hace un tiempo con vos, que pusiste en marcha en su momento 37 radios comunitarias en la época en la que el kirchnerismo
propiciaba ese tipo de instalaciones en zonas de frontera, para escuelas, para comunidades originarias. Realmente tiene que haber sido un trabajo magnífico, ¿verdad? Sí, fue una experiencia muy interesante que siempre lo tengo muy, muy, muy guardado en el fondo de mi corazón con mucha alegría, ¿no? Es decir, era un proyecto de instalar radios en escuelas ubicadas en zonas de frontera y por lo general rurales, con la idea de fortalecer el aspecto comunitario. ¿Por qué? Porque en esas comunidades la escuela era el centro, claro, más que nada, de todo ese grupo familiar. Entonces colocamos en Jujuy, colocamos en Formosa, en Misión, en Tierra del Fuego, aquí, acá también, exactamente, bueno, en muchos lugares. Y todos esos proyectos se armaron durante una etapa muy interesante para darle voz a las comunidades educativas, básicamente, y a la comunidad, el contexto. claro. Y lo interesante es que no formábamos periodistas, por decirlo de una manera, los chicos, sino chicos que puedan hablar bien, chicos que puedan conocer su propia historia y contar esa historia de sus pueblos, grabar, tecnología, es decir, había un componente bastante interesante que se logró realizar en todo el país con toda una serie de proyectos de políticas comunicacionales que impulsaba el Ministerio de Educación, obviamente, y que también integraban otros sectores sociales que apoyaban ese modelo de comunicación. Una experiencia interesante donde, surgieron muchas anécdotas y cuestiones de historias personales que, yo justo hice un libro sobre ese tema, sí. y pude, publicarlo en Buenos Aires, en Corregidor, y fue bastante interesante dentro de la gente que trabaja comunicación comunitaria, ¿no? Por supuesto, pero esa gente de esas comunidades tuvo un salto cualitativo en su vida, digamos, al poder incorporar a esos chicos, haciéndose cargo de las radios, siendo la voz de su comunidad, no cabe duda, ¿no es cierto? Exactamente, fue una cosa novedosa e innovadora con una herramienta como es la radio. No tenían, claro. Pasando a otro ahora ámbito de tu trabajo, vos ya habías presentado un libro, creo este libro que vamos a mostrar ahora, ya creo que lo habías presentado en otro acto, ¿no? Y mañana, nosotros estamos grabando hoy miércoles, mañana jueves, el licenciado Nieva, junto con el señor, es profesor Carlos Carabajal. Exactamente. Carlos Carabajal, presentan este libro, que como digo, ya habían presentado alguna vez en el Urbano Ciudad. Nosotros habíamos presentado en el Archivo Histórico. En el Archivo Histórico. Mañana también es en el Archivo Histórico. No, es la Casa de la Ciudad de la Municipalidad en la San Martín, entre Maipú y Junín. Ah, sí. Y es el Café Científico, se llama, que lo organiza la municipalidad y un grupo de profesores de la universidad, que en realidad es una segunda etapa, es una charla sobre masones políticos catamarqueños que fueron masones del siglo XIX. Bien, nos podés contar lo que quieras, porque como cuando salga nuestro programa, sale mañana jueves a las 20 horas, vos ya diste la charla, entonces no vas a spoilear nada, como se dice ahora. Contanos lo más que quieras sobre este libro y te vamos a preguntar un montón de cosas. Lo de la masonería tiene un halo de misterio y de rechazo en algunos ámbitos que creo que de alguna forma está contaminado en gran parte por la Iglesia Católica, ¿no? Eso nos lo dirás vos. Bueno, te cuento algo rápido. Entrando al cementerio de Catamarca, a mano izquierda, la segunda tumba, es de un señor que se llama Sajosa, que fue un político conservador del siglo XX, que fue intendente. ¿De Catamarca? De Catamarca. ¿San Fernando? San Fernando Valle de Catamarca, sí. Y este señor era de la masonería. Y su tumba está con símbolos masónicos, donde no hay ninguna cruz, hay una columna y algunos otros pequeños detalles. Está hecho en piedra. ¿En el cementerio de la Vicario Segura? Sí. A partir de ese detalle, hay otro también en el cementerio judío. Y a partir de esos detalles empezamos a indagar con el profe Carlos Carabajal sobre la masonería en Catamarca. Y empezamos a encontrar algunos personajes importantes. El coronel Daza, Silvano Daza, gobernador de la provincia, masón. Argerich, Aguilar, Gil Navarro. Empezamos a encontrar que
especialmente finales del siglo XIX, comienzos del XX, hubo una clase dirigente que adhería a la orden de la masonería. Por otro lado, investigando también, vimos que más atrás, en 1860, impulsado por Sarmiento y otros prohombres de la Argentina, habían contratado muchos viajeros científicos europeos para diagnosticar las potencialidades de Catamarca. Perdón, de todo el país, no tan solo de Catamarca. Sí, sí. Estos viajeros pasaban por Catamarca, venían por Córdoba, Catamarca, Copiapó, Callao, Perú, Panamá y volvían a Europa. Eran masones, la mayoría. Uh-huh. Por ejemplo, los Doering. Los Doering Ajá. eran dos hermanos, los dos eran masones, los dos vinieron a la Academia de Ciencias de Córdoba, uno se queda en Córdoba y otro queda en Catamarca. Ahora, el halo de misterio se lo da el secretismo de esa organización, se lo da la Iglesia Católica. ¿Qué opinas vos al respecto? El secretismo, para mí, yo te voy a dar mi opinión y hasta dónde llega mi investigación periodística agregada con Carlos, que le hace la parte histórica. Primero que la masonería es muy fuerte, es hija de la Revolución Francesa, claro, es muy fuerte. Claro. Y eso por un lado. Entonces, a pesar de que la Revolución Francesa tiene mucho impulso y pasión, ellos son muy tolerantes, la masonería. Entonces no aceptan mucho los fanatismos. Entonces, los fanatismos, en términos políticos, los persiguen. Los dogmas los persiguen. Los discriminan. Los discriminan. Claro. Entonces, este es uno de los puntos donde. Uh-huh. El segundo punto es que ellos en el siglo XIX, la masonería viene mucho de antes, Sí. pero vamos a trabajar el XIX nada más, potenciaba mucho la ciencia. Y la ciencia se oponía a la religión, Claro, a la fe. a la fe. Claro. Entonces, el desarrollo de la ciencia o del positivismo mezclado con la ciencia y los avances científicos generaron también una serie de conflictos con la Iglesia Católica o con las religiones, Claro. que son muy dogmáticas y muy cerradas en algunos tipos de interpretación. Deben serlo, porque Son dogmas de fe. es fe. Claro, Exactamente. Hay que creer sin pensar. claro. Entonces son dos dimensiones diferentes, a pesar de que en términos originales la masonería eran los que hacían las iglesias para llegar al paraíso, al cielo, en el medioevo, porque digamos la masonería significa en términos franceses albañiles, Así es, constructores, sí, constructores, Sí. sí. y eran la Y base. por eso le dice el supremo arquitecto Ellos- a la figura de Dios. Claro, el componente era, ellos hacían la parte terrenal y la iglesia hacía la parte celestial. En la Revolución de Mayo hay unos cuantos masones. Monteagudo, Belgrano. Casi todos menos uno. ¿Quién era el que no era? Era Ascuera. Ah, mira, todos los demás eran Todos los masones. masones, incluso el sacerdote que Ajá. había en la Bueno, eso es toda una novedad, que un sacerdote sea Sí. masón. No, es que no estaba hasta cierto momento, hasta ciertas directivas que tiene después la iglesia en contra de la masonería, era permitido la masonería, digamos, si podía ser sacerdote tranquilamente. Volviendo a Catamarca, no sé cómo se llamarían células, escuelas, Talleres o logias. Las logias, ¿hubo una, más de una? Acá la que nosotros hemos logrado, digamos, evidencia histórica, se llama la General Mitre, el taller logia o General Mitre. Funcionó hasta mediados de la década del 20. Este taller o esta logia pidió en el año 1906, y 1907 les rechazan un pedido de personalidad jurídica. Y ellos trabajaron en Catamarca y ellos tenían un diario, incluso trabajaban componente, estaban muy vinculados a la educación, porque ellos trabajan mucho en la educación, la ciencia, la parte política. Y allí estaba Galíndez, por ejemplo. Había, digamos, el Colegio Nacional era uno de los centros, porque era la universidad de la época, Claro. era uno de los centros donde casualmente venían muchos de estos personajes, por decirlo de alguna manera, Latzina, Schickender también eran masones, entonces venían, enseñaban química, enseñaban diversos matemáticas, lo que fuere, y eran a su vez masones. Ahora bien,
allí tenemos nosotros los indicios de que ellos trabajaban mucho lo que sería la línea Córdoba, porque en Córdoba, la masonería de Córdoba estaba mucho más estructurada, Claro. había más cantidad y tenía más poder, digamos, político y social que Catamarca o La Rioja. Claro. Sí, aunque más no sea por una cuestión de número, había mucha más gente ahí como para influir, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Vos creés que tiene vigencia hoy la idea de la masonería? ¿Hay masones hoy en Catamarca? En Masonia nosotros hemos encontrado que acá hay 3 talleres, incluso hay un taller de femenino, hoy Hoy. 3 talleres y uno femenino, 4. Ujú. En el noreste hay como 33. En La Rioja, 33. sí, en La Rioja hay, bueno, sí, hay en Salta, hay talleres que están, digamos, están trabajando en Salta, en Santiago, en Tucumán, Ajá. acá en Catamarca. Mirá, en el siglo XIX, y un poco también, porque la investigación y me llamó la atención y empecé a hurgar bueno, la base del periodismo es la curiosidad. Claro, A claro. partir de ahí empezamos a buscar. Preguntar todo. Era que al modelo hegemónico católico español, para darle un nombre, de finales del siglo XIX, tenía que haber algún otro pensamiento. Algo que se le opusiera. Algo. Entonces el pensamiento liberal de los masones, porque los masones eran liberales, Claro. porque eso era lo novedoso, por Mente decirlo de abierta, alguna manera. claro. Mente abierta, libre pensamiento, no tanta religión, Claro. republicanos, bueno. Y una vez escuché a un personaje de derecha católica que decía liberal, ateo y masón. Exactamente, sí. Esa era la forma en que los catalogaban. diferentes. Claro, liberal, ateo y masón. Y muchos son radicales. Bueno, yo te voy a contar algo sobre el radicalismo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces, dije, en Catamarca tendría que haber pasado algo, digamos, algún Acontecimiento notable Claro. o gente que adhiera a ese modelo diferente. Entonces aparecieron algunos detalles. Entonces creo que en ese momento, y lo que queremos hacer con este libro, es cristalizar que hubo también algún escenario diferente, ¿está? En la época. Ahora volviendo al tema de radical. Por ejemplo, nosotros investigamos, no lo tenemos, pero casi en un alto grado de porcentaje, el secretario de Leandro N. Alem fue masón, Ajá. Sarmiento fue presidente de la masonería a nivel República Argentina, el que le sigue fue Leandro N. Alem. Leandro N. Alem hace la revolución del Parque y genera la Unión Cívica, no radical, sino Unión Cívica. El secretario privado de él es Leguizamón, un catamarqueño. Ujú. Es quien lleva el cadáver, que cuando se suicida Leandro N. Alem, al Club del Progreso. Oh. Y después Leguizamón viene acá y hace la revolución, acá en Catamarca, posteriormente eso, y también contra familias patricias conservadoras de Catamarca. Ujú. Nosotros intuimos que posiblemente Leguizamón haya sido masón. Claro. Pero digo, ¿qué quiero señalar con esto? Que muchos de estos sectores rebeldes, a la hegemonía de la época, estoy hablando del siglo XIX, Sí. tenían mucha influencia de este libre pensamiento vinculado a la masonería. Ahora bien, para cerrar tu pregunta, creo que hoy en día, donde está tan fragmentada la sociedad y está tan en crisis una serie de valores, creo que la masonería rescata mucho de esos valores de libre pensamiento, llamémosle de tolerancia, no al fanatismo, y toda una serie de cuestiones que creo que por eso hay un reverdecer de la masonería, que puede funcionar como un modelo en estos tiempos tan revueltos. Claro, pero ¿me equivoco yo o no se presentan públicamente como tales? O sea, actúan según esos principios que decís vos, pero no hay un comunicado, una gacetilla, alguien que diga la logia tal dice tal cosa. ¿O me equivoco? Ellos te plantean, cuando hicimos algunas entrevistas con masones de Santiago, masones de Tucumán, de la región, que por las persecuciones, por una serie de conflictos que ellos han tenido, ellos tienen la opción de presentarse o no. Claro. Tienen la libertad
de decir soy masón ante vos o ante su propia familia. Pero es una decisión personalísima de ellos, individual. Ahora bien, nosotros hemos logrado, por ejemplo, con la masonería de Buenos Aires, con la gran logia que se denomina, contacto, nos brindaron detalles, nos brindaron información, Seguro, o sea, sí. fueron sumamente abiertos. Sí. Ellos no dicen que son secretos, ellos dicen que son discretos. Claro. Sí, pero no se presenta como una organización pública. Hoy en día no. Sí. Hoy en día, o sea, tienen actividades públicas. No, estamos de acuerdo, pero no. Desarrolla, pero digamos, bastante discreto y bastante dentro de su marco de ritos y de actividades personales que Claro. ellos tienen. ¿Qué nos ibas a contar de los masones radicales? Dijiste hace un rato. No, que casualmente la masonería, digamos, a finales del siglo XIX, tuvo mucha influencia masones, bueno, de todos los partidos políticos, ¿no? Pero el radicalismo tuvo mucha preponderancia y mucha participación. Por un lado, los militares también, porque venían de la gesta de la logia Lautaro, por decirlo de alguna manera. Claro. Y también tenemos alguna vertiente, por decirlo de otra manera, socialista. Por ejemplo, Palacio era masón. Entonces, Claro. tenés que Sarmiento fue masón, que Perón fue también masón, que, digamos, Mitre. Es decir, toda una serie Hay de todos los sectores. Claro. Hay anarquistas incluso, que todos han participado y han logrado, digamos, trabajar mucho lo que es la política en términos Sí. generales. Joaquín B. González, por ejemplo. Ajá. ¿Hay muestras físicas, edificios hechos por los masones en Catamarca? Cosas que uno diga, esto lo hicieron los masones. Estuvimos buscando, mucho no. O sea, encontramos las tumbas que te acabamos de señalar. Claro. Hay una placa en la Plaza Crisanto Gómez de Avenida Alem y República. Hay una placa de los masones. Así, digamos, pocos lugares así con indicios, digamos. Ajá. Sabían reunirse, por los datos que nosotros tenemos, en la Mota Botello antes de llegar a la Rivadavia. Ujú. Y estos talleres o logias de los que hablabas, 3 y 1 femenino, ¿de cuántas personas más o menos constan? No tengo todos los datos tan finos como estás diciendo, pero yo me imagino que deben ser fácilmente de talleres de 10 personas cada uno, Claro, fácil, claro. entre 8 y 10 personas. O sea que se podría hablar de que aunque, digamos, en un número reducido, la vigencia está todavía de los masones en Catamarca. Yo creo que sí, en el noroeste te diría más que nada, digamos, porque nosotros tuvimos acceso a algunas cuestiones de Santiago, de Tucumán. En el noroeste tienen un vínculo entre ellos, trabajan entre ellos. Catamarca estaba muy vinculado en una época, a finales del siglo XIX, a la masonería de Córdoba, como te decía, que Claro. estaba más estructurada. Claro. Yo creo que deben tener allí alguna serie de movimientos y de circulación de trabajos entre ellos. Ajá. Bueno, Daniel, no sé si hay algo que querés decirnos que no te hayamos preguntado. Si no, vamos a tener que despedirte, agradeciendo tu visita. Hemos aprendido mucho. Y bueno, Ahora, cosas muy interesantes, ¿no? sí, son cosas de las que no se hablan todos los días. Y que muy poca gente conoce. Así es. El común de la gente desconoce la existencia, hasta yo diría que muchos desconocen la palabra masón. Exactamente, yo te diría para cerrar, digamos, a mí me llamó la atención por un tema, digamos, de curiosidad, como te decía. Hemos tratado de ponerlo en la historia local de Catamarca. Por ejemplo, hay un personaje que a mí me impactó, que era masón, Ezequiel Soria. Ujú. Todo el mundo habla de la sala Ezequiel Soria. Sí. Bueno, Ezequiel Soria fue masón. Claro. Fue un dramaturgo, un bohemio, sumamente interesante. Y él es el que permite en Buenos Aires el ingreso de todas las figuras vinculado al tango, al teatro y al cine, digamos, en talleres y logias masónicas en Buenos Aires, ¿no? Entonces tenemos de pronto, qué sé yo, que son masones, muchos artistas como, no sé, que fueron de la década del 20, del 30 y del 40, que estaban en la masonería, Homero Mansi, por Sí, darte claro. un nombre, Claro. así al pasar.
Pero digo, y el que permitió ese vínculo de masonería y arte era un catamarqueño que se llamaba Ezequiel Soria, que era Ezequiel dramaturgo. Soria. De cualquier manera, no poco importante han sido muchos masones, ¿no? Ah, no, por supuesto. Digamos, ellos son muy disciplinados, muy hermanados, y cuando buscan objetivo lo logran. Por ejemplo, ellos tienen una lógica de trabajo que se llama operativa y especulativa. La operativa es para lograr objetivos. Por ejemplo, la 1420, la Ley de Educación, que fue una ley vinculada a la educación libre, gratuita, laica, Claro. era masón. Claro. Digamos, el impulso, Se cortó la relación con la Santa Sede. Claro. por ejemplo. Claro. Y quien hace todo ese vínculo y quien lleva al frente ese no contacto de la Santa Sede es un catamarqueño masón que se llama Ibáñez, que nació en Las Cañas. ¿Cómo se llamaba? Ibáñez. Ibáñez. Entonces, por ejemplo, que vivía en Córdoba. Ah. Entonces, hay datos que aparecen y que a Muy mí me interesante. interesaba, claro, a mí me interesaba ponerlo en debate, más que nada, en la historia de Catamarca. Más que nada decir, bueno, hubo otra vertiente. Claro, que un catamarqueño de Las Cañas, que así de este tamaño, haya intervenido primero en la legislación, que fue muy moderna para esa época, y después la pelea con el Vaticano, que estamos hablando de 1890, 1892, bueno, la primera presidencia de Roca. Exactamente. Se quebraron las relaciones. Sí, y la recompuso Roca después, cuando fue al comienzo del siglo XX. Ahora me acordé de un recuerdo en verde. ¿Te acuerdas cuando se preguntaba, ¿usted vio alguna vez un dólar? ¿Viste alguna vez un dólar? ¿Viste las cosas que tiene el dólar? El triángulo. Las cosas masónicas. Sí, sí. ¿Y de eso tenés la explicación a qué se debe? Sí, bueno, en Estados Unidos hay una fuerte presencia de la masonería. Ellos, Washington era masón. Claro, los padres fundadores. Los padres fundadores se estructuran sobre la masonería y ellos tienen talleres y logias y están muy, pero muy presentes en el poder político. Hasta el día de hoy. Y hoy que anda todo el mundo buscando un dólar, anda atrás de ese símbolo masón, ¿no? Exactamente. Increíble. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Te invitaremos en alguna otra oportunidad porque sos un tipo muy interesante. Muchas gracias por venir. Igualmente, gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, Javier, las consecuencias del último acto eleccionario. Sí, realmente hay para hablar bastante, ¿no? Ya Sí. se comentó bastante, pero Sí, igual... ahora, hay cosas que dejó, tal vez nosotros, todo lo que significa desde el punto de vista de la macro política, ya está comentado. Sí. Hay ciertos detalles que son algunos indignantes, otros muy desagradables y algunos graciosos. Como de costumbre, este energúmeno, esta basura, que es el Gordo Dan, insultó de una manera, no lo insultó, fue una conducta despreciable Sí. con respecto a la Tremendo. hija discapacitada De juez. de el senador juez. Claro. Ahora, el senador juez, que fue agraviado personalmente, y un agravio que más descalifica a quien lo Por supuesto, hace, claro. que, por Dios, estamos hablando de una criatura Claro. Que no puede que defenderse. no puede defenderse, una criatura que hiere cualquier sentimiento, Claro. el que se le ataque, Claro. o que se ataque a los familiares por el hecho de tener un discapacitado y de la importancia de la discapacidad que tiene esta chica, porque no es simplemente que le falta un dedo o una cosa así, es completamente indefensa. Pero la actitud de él es vergonzosa. Hoy lloró, ayer lloró Usted habla de juez. de juez. Y lo que pasa es que estaba sumamente dolido por... No. No es una cuestión política, No, es una no, cuestión no, humana. no. Lloró para que le pidan disculpas, porque dice ser amigo del presidente, y si se rebajó ante el presidente porque no le pidió disculpas. A mí me parece
una falta de respeto a su propia hija lo que hizo él. Ahora, todos estos entornos elegidos, este seleccionado elegido por el presidente Milei, desde el Gordo Dan a Lidia Lemoine, a todos los asesores que tiene Karina, Santiaguito Caputo. No, Karina no es asesora, ¿no? Todo Karina el elenco, es digamos. manejadora. Todo el elenco. Marcela Pagano, cuando hablan gente que más o menos sabe leer y escribir, y dice, no, lo que pasa es que debemos protegerlo al presidente, porque es el presidente. Pero ¿quién eligió a esta gente? Dos cosas. Cuando se acude al remanido argumento de que es el entorno el malo, No. y el jefe es el bueno, pero ¿quién eligió el No, entorno? dos cosas. Primero, es algo espeluznante, es una corte de los milagros lo que tiene alrededor. Un circo Es bizarro. un circo bizarro. Bien. Pero el entorno lo hago yo o lo permito yo. Claro. Porque si yo tengo una o dos personas de confianza que me empiezan a aparecer con estos personajes de Tren Fantasma, lo primero que tengo que hacer es sacarlos a patada. Claro. Tanto a los personajes como a los tipos que me lo traen. Es así, sí. El entorno lo eligen los. El entorno Los lo jefes. hace el jefe. Claro, No nos engañemos. claro. Esto de querer salvar No porque nos engañemos porque no digo que comienza, porque esto es de la época de los Césares. Sí, sí. Pero acá en la Argentina fundamentalmente lo utilizaron los montoneros a los fines de poder golpearlo a Perón sin golpearlo. Y el entorno de Perón, el López Rega, las órdenes le daba al general probablemente y le pegaban a López Rega. Porque López Rega andaría muy bien en este gobierno. Sí, sí, posiblemente. No tengo duda. Bueno, esa es una de las cosas. Otra de las cosas es, hubo una encuesta donde hablaba de que iba a ganar por entre 10 y 12% La Libertad. la Libertad Avanza, Claro. y terminó perdiendo por 12, y en La Matanza perdió por 24, 25 puntos. Sí. Donde hizo el acto de Basta de los Cuca, en Moreno, perdió, pero por el campeonato del mundo. Sí. Otra de las cosas que hay que rescatar, el peronismo no se ha muerto, como le habían, ya estaban escribiendo el discurso para decirlo en el entierro del peronismo. Están vendiendo los clavos ahora que eran para el ataúd, parece que El peronismo están no se ha sobrando. muerto ni se va a morir, Claro. porque el peronismo, la idea de la justicia social, la soberanía política, eso es imposible de negarlo. Lo pueden negar desquiciados como los que nos están gobernando. sí, por ahí un olvido momentáneo en función de fracasos en ciertos aspectos económicos. o lo que pero sea. no son olvidos momentáneos. Claro. Lo que pasa es que probablemente se repudia a los personajes que de representan. ese momento, que no han estado a la altura de los principios. No están de ninguna manera, no han estado a la altura de los principios que rigen lo que es el movimiento nacional justicialista. Ahora, si bien el mandato o el veredicto fue categórico el domingo pasado, con una diferencia de entre el 13 y el 14% a favor del peronismo, ¿cómo visualizás vos las elecciones de octubre? ¿A vos te parece que de alguna manera esto se va a traducir en alguna medida en las elecciones de octubre? ¿Puede esperarse otra reacción del electorado que, por ejemplo, no fue a votar a Milei? Lo lógico sería que se repite el escenario, lo lógico. Argentina en los últimos tiempos no se ha caracterizado, digamos, los argentinos, no Argentina. Los argentinos no nos hemos caracterizado por seguir las pautas lógicas. No, en ningún aspecto. En ningún aspecto. Lo lógico sería que esto siguiera así y se profundizara, inclusive porque el aumento del dólar estuvo aparejado con aumento de precios. Lo digo, yo tengo mi propio INDEC. Mi carnicero aumentó la carne. Ah, sí, claro. Y fui a comprar. Hay cosas que son, no digo que me dan gracia porque me hieren el bolsillo, pero fui a comprar unas hierbas en una herboristería y la malva. Y aumentó el dólar. Claro, aumentó el dólar. Ahora, la incidencia que puede tener en la peperina, en la malva. Pero aumenta el pochoclo, aumentan los churros cuando aumenta el dólar.
Sí, no. Es muy No, especial. es muy el tema. especial. Ahora, yo te pregunto esto porque vos recordás cuando en el 2019, para sorpresa de muchos, Ay, Dios mío. el joven Macri recibe un varapalo, como dicen los españoles, un palazo en la cabeza, pierde por alrededor de 17 puntos en las PASO, y un mes después recupera en cierto modo o la confianza o el voto de un montón de gente que no había ido a votar o que le había votado en contra en esa oportunidad, y pierde por un 7-8%, se acercó bastante. Pero hay una diferencia. Digo, sí, ¿cuál es la diferencia? Para mí la diferencia es que Macri acertó en el mensaje posterior. Macri insufló a su tropa y a sus votantes otras esperanzas. Pero vos acordate que el día posterior dijo: arréglense como puedan, ustedes votaron No, mal, ese fue el día que posterior. se vaya el dólar. No, ese fue el día posterior, pero después Macri, aconsejado por alguien que probablemente sabe más que él de política o tiene una visión más clara de cómo actuar en casos como este, Macri recupera el discurso ganador y por eso se acerca. Ahora, Yo creo este que gobierno, juega con el temor a que vuelva a ganar el peronismo. O claro, sea, pero el gobierno expresamente ha dicho que no solo no van a cambiar, sino que van a profundizar sí, el modelo. ya lo están haciendo. Hoy vetaron el financiamiento de las universidades. Mañana van a vetar la ley del Garham. Van a judicializar. Ahora, el solo en veto. la cabeza de un enfermo mental se puede vetar la financiación de el Garham, que es un hospital que es un modelo a nivel mundial. Todas estas cosas que él está haciendo, que son barbaridades, ya las empieza a pagar en las urnas. Ahora, es innegable, y acá lo hemos dicho varias veces, que el miedo o el odio o la repulsión al peronismo motiva a mucha gente, que se quedó en la casa Estoy y ahí. que por ahí se moviliza. Yo tengo cierta disidencia con respecto al odio al peronismo. El odio es a lo que se ha dado a llamar el kirchnerismo, a Cristina. Y cuando los periodistas que, a pesar de ser insultados permanentemente, siguen siendo adeptos al gobierno, como en el caso Juez, por ejemplo, todos los periodistas de Clarín, La Nación, que hacen como que lo critican, pero siguen insistiendo, tratan de demostrar que Cristina es ganadora. Yo creo que Cristina es una gran perdedora en esto, porque Kicillof no es Cámpora. No, el triunfo de Kicillof fue hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Kicillof es un personaje muy especial. Este enano soviético, como dice el presidente, es un tipo al cual no tiene una sola denuncia por corrupción. Claro. Y logra algo Es una mosca milagroso. blanca. Logra algo milagroso que un personaje con gestión, o sea, alguien que está gobernando con todo lo que ello implica en una provincia como Buenos Aires, que tiene los grandes centros urbanos muy hacia el lado de Milei, por lo menos hasta hace un tiempo, y el núcleo rural que tradicionalmente no es peronista, es antiperonista o no peronista, y termina votando, por ejemplo, en la cuarta sección electoral sojera, votan la propuesta de Kicillof. Claro, es casi milagroso. Hay dos secciones electorales nada más que ha ganado Milei. Claro. Bueno, veremos qué sucede en octubre. Claro, está la posibilidad de los acuerdos con los Pasaglia, los acuerdos con alguna otra fuerza, por ejemplo, mejorar alguna propuesta que se le haga al PRO, que el PRO pasó vergüenza. Sí, claro, pero prácticamente está al borde de la desaparición. Sí, El principal desaparecido es Macri también. Sí, sostiene que lo para bien o para mal. traicionaron. Para bien o para mal, desaparecido. Sí, yo creo que... Se queja el mago sin dientes de que lo dejaron hablando solo, pataleando. Ya es una cuestión de burla. No es patético. Todo esto es patético. Y contra eso ha votado la gente. Es realmente patético. Sí, aparte la gente ha advertido de que es más de lo mismo, Claro. o peor de lo mismo. Claro.
porque arriba que te roban, te insultan, te tratan mal, y aparte hay estrangulamiento de cosas fundamentales, como la cuestión científica, la cuestión cultural, Sí, la no salud. es no way para casi todo el mundo, para los jubilados, para los discapacitados, para los estudiantes, para los profesionales, Para para todo los del aquello que Garraham. se requiere el apoyo estatal, no existe. Claro. Bueno, entonces esperemos que hablen las urnas de nuevo en octubre y veremos Estamos muy cerca. cómo sigue esto realmente cerca. Y lo que no se sabe es en qué condiciones va a llegar el gobierno con 30 y pico días de mercado y con tan pocas reservas y con tantas dificultades económicas como las que tiene, ¿no es cierto? Sí, el problema es que a fin de año no estén 2.500 pesos el dólar. Claro, y otro de los aspectos digamos, que yo veo, la coherencia en ciertas cosas es irreductible. O sea, hoy reflotan como ministerio al Ministerio del Interior, teóricamente para tener un diálogo más aceitado con los gobernadores. Y ponen ahí al segundo que estaba en la jefatura Catalán. de gabinete, Catalán, hijo de un ministro de Educación del proceso. La lógica es irreductible. O sea, Franco es hijo de un bombardeador de la Marina de los tanques de petróleo de Mar del Plata en el 55. Y para reemplazar a Franco o para acompañarlo a Franco en esta tarea del diálogo, ponen a un tipo que es hijo de un ministro del proceso. La verdad que es un cursus honorum Bueno, pero intachable de los muchachos. la política es la política de Chicago. Sí, La política claro. económica, perdón. Sí, sí, Es la política de los Chicago Boys. claro. Es más. Y del genocidio y de la represión y del proceso. Y bueno, y la ministra, los palos a los jubilados. Sí. ¿Qué peligro? Aparte, convengamos, un absurdo que los soviéticos con los rusos, que son soviéticos para la ministra, más Venezuela, más el presidente de la AFA. Sí, no, lo de la conspiración fue otra cosa patética. Otra cosa patética. Es Ahora, triste y vergonzoso. te hago otra consulta, a ver tu modo de ver. Ayer veía en un programa a Timerman, no me acuerdo, Javier creo que es, el hermano del fallecido ex ministro de Relaciones Exteriores. Es un señor que creo que está como más latón en el tema de los mercados. Es un consultor de opinión pública. Consultor, no sé si no vive en Nueva York, es una persona... Ah, pero hay dos Timerman. Hay uno que es... Javier No, estoy hablando. ojo, yo. el pelado. Sí. El pelado es hermano. Sí. El otro creo que es primo. Bueno. El otro que anda siempre con la chalina, pelo blanco. No. Él es el... Ese es consultor político. Claro, sí, el que hace las encuestas, ese es otro. No, yo estoy hablando del de los lentes, que No, es igual al padre, a es un Jacobo. banquero, Sí. neoyorquino. Bueno, ese señor, con el pasado de la familia Timerman, con las persecuciones que han sufrido, con el escarnio del que fue objeto su hermano, que murió, lo hacían ir a declarar sabiendo que se estaba muriendo del cáncer, Efectivamente. con la causa Irán, está, creo, lejos del pensamiento mileísta. Sin embargo, él tiene una visión muy clara de lo que son los intereses de los capitalistas norteamericanos y los capitalistas, los inversores en general. Bueno, él lo representa. Él es parte de ese. Por eso de ese él mundo. los entiende perfecto en todo caso. O sea, tal vez él ideológicamente no esté de acuerdo con Milei, con un montón de gente, pero representa esos intereses, los entiende perfectamente. Y le preguntan ayer en un programa por qué el respaldo del Fondo Monetario. Y le dice, bueno, no les queda otra, es obvio que son parte de esto. Y la gente inversora o potencial inversora norteamericana, europea y demás, no tiene otra opción que no sea Milei. O sea, como dice él, el peronismo se ha sabido ganar la desconfianza eterna de por la razón que sea, vos podrás estar de acuerdo o no estar de acuerdo, se ha ganado la desconfianza eterna del peronismo de esos mercados. Y entonces pareciera que nosotros no tenemos más remedio que someternos a la ley de esos famosos mercados, porque si no, no tenemos andamiento, no tenemos... Fuera de los mercados no hay vida. ¿Eh? Fuera de los mercados no hay vida. Claro, y entonces yo me pregunto una cosa, ¿es muy loco que nosotros digamos, y si en vez de estos mercados nos vamos a estos mercados? O sea, si este mercado no nos quiere a nosotros, ¿Y qué otro?
¿Y los chinos? ¿Y los BRICS? Yo no creo que los chinos sean demasiado liberales con respecto al tema que nos beneficien tanto. De cualquier manera, a los chinos les debemos plata también. Y Milei, en una extraña conducta de Realpolitik, dejó de insultarlos Para recibir para evitar de que le pidan que devuelva. Exacto. Porque estamos hablando, creo que de 10.000 millones de dólares. Algo así, sí. Porque esos swap es muy claro, son préstamos. Ahora, si las condiciones del Fondo Monetario no son muy liberales, entonces si esta gente no nos quiere, porque no queremos someternos a ciertas condiciones o a todas las condiciones de ellos, esta ¿Pero otra quién nos gente va a apretar? va a ser peor. ¿Pero quién nos va a apretar 50, 60, 70 mil millones de dólares? ¿Vos te creés que Xi Jinping no te va a recibir con los brazos abiertos si vas a conversar? Sí, ahora Habrá que ver qué condiciones quiere poner. Claro, hay que ver las condiciones primero y hay que tener, voy a ser claro, en este país hay que tener pelota para hacer una cosa como Por esa. supuesto que sí, claro. Este tipo no solo no tiene pelota, sino que tampoco quiere. No, ni una cosa ni la otra. Aparte no lo van a dejar los dueños verdaderos No, del país. los dueños del país y los dueños de la deuda. Esto te lo pregunto entre vos y yo. Sí, Si se lo convengamos. preguntamos a la A la sociedad rural. a la sociedad rural, a la anónima. Si le preguntamos a Toto Caputo, que tiene el fondo Noctua con 250 millones de dólares, que tiene un emprendimiento inmobiliario que vale no sé cuántos millones de dólares. Te van a decir que cualquier cosa fuera de la bolsa de Nueva York no tiene andamiento. Es imposible. Claro, bueno. Es imposible. Yo acá dejo planteado otra incógnita. Bueno, pasamos al tema recomendaciones porque se nos acaba el tiempo. Vos estabas viendo una serie. Estaba viendo una serie que me trajo el recuerdo de otras películas, El Día del Chacal. Ah, sí, el intento de asesinato de Gaulle. Claro, originariamente fue el intento de asesinato de Gaulle, Claro. un asesino contratado por una organización de ultraderecha que no quería que De Gaulle, es decir, querían incentivar a De Gaulle a que mantuviera la colonización de norte de África. Sahara, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que matarlo por lo que nos hizo de que perdiéramos Esa parte de África. claro, por un lado. Después aparece otra película Ajá. que Más moderna. es más moderna, con Richard Gere y Bruce Willis. Ajá. Todas. Las dos, las tres. Claro. Las dos. ¿De Netflix? Ahora está viendo una serie Y ahora hay una tercera, es una serie esta, ¿Cómo se llama? El Día del Chacal, Ah. también basada en el libro de Frederick Forsyth. Es Claro. bastante forzado el tema. Tiene 10 capítulos la primera temporada, termina justo en el momento No me la cuento. en el momento que uno Que quiere está- saber qué va a pasar. Está apuntando. Cuando está apuntando. Claro, la parte interesante. Ahí hay el tema de un personaje que quiere democratizar la riqueza. El hombre más rico del mundo quiere, por intermedio de medios digitales, democratizar el tema de la plata. Es decir, que Ajá. se sepa dónde está la plata que tienen todos los que tienen. Prescindir de los bancos. Claro, entonces le pegan un tiro. Claro. Eh, Bueno, no la cuentes. Ahí interviene el En Chacal. Netflix, El Día del Chacal. no, está en Disney. Ah, Disney. Andaba buscando Yuyo, usted me Ah, ahí está, mira. Mira qué momento emotivo. ¿Qué es Qué eso? bárbaro. Para el mate no me dice. ¿Qué es? No, yo no Estaba tomo. buscando- No, yo ¿Qué no. es? Pero escuché que está buscando hierba, no sé. ¿Pero qué es eso? Burro para el Té de burro. Ah, No, es muy ¿te delicado. gustan? Muy delicado. ¿Te gustan las hierbas? Muy delicado. Claro. Me dijo burro. Muy rápidamente. Qué porquería que es. Muy rápidamente vamos a recomendar este libro de Henning Mankell. Henning Mankell, vos recordarás, pues sos una persona de muy buena memoria, lo nombramos aquí cuando recomendé el libro El Chino, ¿te acordás? Es el autor de la serie, entre otras cosas, de los libros de Wallander, la serie policial, es muy interesante. Y esta historia es un libro bastante gordito, pero muy, muy bueno. Transcurre en Suecia y en Sudáfrica, porque justamente se trata de otro intento de magnicidio. Intentan matar a Mandela, un comando que se arma en Suecia. Y el tipo que escribe muy bien hace una novela muy interesante. Así que
Me queda la duda. No dice acá que sea Sí, no me cierto. extrañaría que hayan querido Sí, matarlo a Mandela. siempre estas cosas tienen una base de verdad, ¿no? Como lo de John le Carré, ¿no? John le Carré escribió Bueno, novelas, pero bueno, Le Carré era espía. era espía, Él era espía. británico. Entonces, La Leona Blanca de Henning Mankell, recomendado de esta semana. Yo me le traje al doctor un libro autografiado por mí. Ay, pero Ya mira qué editado bien. también. Mira qué bien. Otro momento emotivo. Selecciones. No va a presentar. ¿Serán las viejas selecciones de Reader Digest? 85 años cumplió. Claro. Otro momento emotivo. Lo he leído muchas de esto. Me suscribí a eso ahora para dejar de ver el teléfono tanto. En serio, fuera de broma. Me Qué parece bueno muy lo bien. suyo. Nos despedimos, doctor. ¿Es cierto que me lo regala? ¿Se lo regalo? Me emocionó. Sí, la leí. Nos emocionó. despedimos, doctor. Edición número 16. Ha sido un Ha gusto. concluido. En el mundo de los sueños, el anillo. Buenas noches. Y Buenas muchas noches, muchas gracias. Estaremos de nuevo con ustedes pronto.